Entonces el gobierno se acordará allá por el mes de junio, más o menos del próximo año, o mayo, por ahí, cuando tengan esto, y dirán, aprovechemos que va a haber un referéndum sobre la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas se pongan al servicio de la policía, y nos vendrán otras 10 preguntas. ¿Quieren ustedes que la salud llegue a todos los ecuatorianos? Entonces la gente va a decir, claro, que nos den la salud. ¿Quieren tener una vivienda digna? Y comienza la palabrería barata, como cuando Lazo se paró en una tarima que lo recuerdo hasta ahora. Quiero ser el padre de las madres solteras y de las mujeres abandonadas por sus maridos. Carajo, y la gente le creyó pues, semejante pavada. Y la gente cree, pues dice, de pronto mañana hace una lista de las mujeres solteras y nos da un sueldo adicional por el hecho de ser mujeres solteras, madres solteras. Entonces, eso es lo que pasa en el Ecuador. Entonces, yo no quiero ser despectivo con mi país porque yo lo quiero mucho. Y lo mismo a los ecuatorianos, realmente la gente noble, sincera y leal. Pero realmente sí creo que debemos mejorar un poquito. O sea, nos damos con la misma piedra 100 veces y no pasa nada. Se dio el lujo Lenin Moreno de llegar con los votos de Alianza País a la presidencia y se divorció de Alianza País y se puso a cogobernar con la derecha ecuatoriana. Mire, aquí nos está tomando el pelo Raimundo y todo el mundo. Y en el caso concreto del gobierno, o sea, yo pocas veces, y tengo mis años, pocas veces he visto un gobierno más demagógico y que más utiliza la propaganda oficial, que obviamente la realizan a través de los medios tradicionales de comunicación, para poder posicionar temas y estarle dale y dale. Está haciendo una campaña en favor de la consulta popular. Por ponerle un ejemplo, el ministro del Interior, Juan Zapata, decía que ha bajado la tasa de criminalidad en un 8%, y esto se debe a la colaboración de las Fuerzas Armadas con la policía. O sea, es el mensaje subliminal. Entonces la gente dice, si esto sigue, se va a eliminar la violencia. Pero es un absurdo. Es un absurdo porque es un tema absolutamente estructural. Pero, ¿qué es lo que dijo la Corte Constitucional cuando trató este tema de que las Fuerzas Armadas realicen actividades complementarias con la Policía Nacional para controlar el crimen organizado, las cárceles y todo este tipo de cosas? ¿Qué es lo que dice? Y estoy tomando exactamente lo que dijo la Corte Interamericana, la Corte Constitucional, cuando vino la pregunta para la enmienda constitucional en el mismo tema que ahora va para la reforma constitucional. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Dijo que la Corte Interamericana ha sido insistente en recordar a los estados la importancia de contar con una clara delimitación de las funciones que deben desarrollar las Fuerzas Armadas y la policía. Clarísimo, una clara delimitación, no que se mezclen, no que solamente con que la policía pida, ya ese rato las Fuerzas Armadas tengan a sus órdenes para hacer tareas complementarias. Entonces, esto que razonó la Corte Constitucional, hasta la misma Corte ya se debe haber olvidado, permite el gobierno. Luego, ¿qué es lo que dice? Que los estados de excepción no pueden ser utilizados, que esto lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los estados de excepción no pueden ser utilizados reiteradamente para superar una crisis de tipo estructural. Entonces, espero que la ciudadanía me entienda lo que voy a plantearle. Lo que están pretendiendo es con esta reforma constitucional que se quiere tramitar, que intentaron hacerla con la enmienda constitucional, es que vivamos en permanente estado de excepción, sin decir que estamos en estado de excepción. O sea, hasta el momento actual y obviamente hasta el 5 de febrero, sabiendo cómo se pronuncia el pueblo con estas preguntas, en este caso, cómo se pronuncia la Asamblea Nacional con este tema, tiene que necesariamente, cuando se pide la cooperación de las Fuerzas Armadas, tiene que haber un estado de excepción. Tiene que haber un estado de excepción, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
porque no se puede utilizar los estados de excepción de manera reiterada. Lo que están buscando con la reforma constitucional es que esto se vuelva prácticamente la práctica diaria. Entonces están violando lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Luego dice que el cambio propuesto por el presidente en la enmienda constitucional, que es igualito a la de la reforma, por eso es que voy comparando, altera la estructura fundamental de la Constitución. Entonces, ¿qué está diciendo la Corte Constitucional? Que sí se puede alterar la estructura fundamental de la Constitución, pero si se lo hace vía reforma constitucional y no vía enmienda constitucional. O sea, sí se viola si se lo hace de una manera disimulada por otro lado. Pero en el pronunciamiento de la Corte dice algo, que la propuesta de la enmienda prevé un régimen que no tiene claros límites temporales y materiales. Pero en la reforma están pretendiendo que no hayan límites temporales ni materiales, sino en cualquier momento la policía pide y las Fuerzas Armadas están allí sin necesidad de decretar un estado de excepción. Entonces, esto es una sinvergüencería. Pero mire lo que dice acá. En la propuesta de modificación del artículo 158, lo dice la Corte Constitucional, cuando tramitaba la enmienda sobre el mismo tema, se crea una facultad adicional para el presidente de la República y que esta se activaría solamente a través de una solicitud de la Policía Nacional, de la cual el propio presidente es la máxima autoridad, y que esto ocasionaría un fortalecimiento adicional al sistema presidencialista y afectaría al sistema de pesos y contrapesos previstos en la propia Constitución. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que lo que está diciendo, lo que dijo la Corte es que con reforma sí se tramitaría, pero con enmienda no. O sea, con reforma no se afectaría el sistema de pesos y contrapesos y tampoco se estaría ocasionando un fortalecimiento del sistema presidencialista. O sea, por cualquier vía se afecta, se le da un poder extraordinario al presidente de la República y por cualquier vía se afecta el sistema de pesos y contrapesos. O sea, no vengan a tomarnos del pelo con este tema. Y por eso es que la Corte dijo que por el lado de enmienda no se puede tramitar, pero por la vía adecuada sería por el lado de la reforma. Es una barbaridad, porque lo que está diciendo la Corte Constitucional es, esta violación a la Constitución no le acepto por la vía de enmienda constitucional, pero vea, tramítelo por el lado de reforma y yo se la dejo pasar. Es violación a la Constitución por cualquiera de los dos lados. Por cualquiera de los dos lados, porque es mezclar competencias de dos instituciones que están formadas para cumplir distintos fines. De eso ya voy a hablar después de un momentito. Pero veamos lo que dice el decreto que llama, que manda la Asamblea Nacional para que se convoque a esta reforma constitucional, se realice esta reforma constitucional. Voy a leer lo básico del que actualmente dicen en los considerandos del decreto, el único mecanismo que permite la cooperación de las Fuerzas Armadas con la policía es la declaratoria de estado de excepción, que es lo mismo. Pero ahora lo que no quieren es declarar el estado de excepción, sino vivir en un estado de excepción, sin declararlo. O sea, así llega la sinvergüencería a este límite. Luego dice que el Ecuador se encuentra dentro del 16% de los estados en donde existe mayor presencia de criminalidad. Esto lo dice el presidente de la República en su decreto número 615, que trata sobre la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas se pongan al servicio de la Policía Nacional. Esto que lo pone en este decreto le hace un daño terrible al Ecuador, porque más allá de que es una realidad, esto lo leen afuera y dicen, ¿cómo te vas a meter en ese país? Si ese país es un foco de delincuencia. Y pretenden que el Ecuador, de lo cual le voy a pedir que me regale unos minutos para hablar en algún momento, pretende el Ecuador que nos elimine la visa Schengen para poder ingresar a Europa, cuando le estamos diciendo al mundo que el Ecuador es un país de criminales. Entonces, o sea, hacen lo que les da la gana. Que sea determinado, dice que los grupos criminales más poderosos del Ecuador usan armas sofisticadas, munición y explosivos. Tal es así, dice en el decreto, que se estima que el mercado ilícito más grande
en el Ecuador es el dedicado al tráfico de armas, superando incluso al narcotráfico. Que vaya con ese cuento a otra persona. O sea, el tráfico de armas jamás se va a igualar a un negocio de miles de millones de dólares, en donde solo una parte pequeña se logra incautar. Pero sucede que el tráfico de armas ha sido el principal negocio. O sea, si nosotros tomamos en cuenta la población activa, no vamos a hablar de niños, ni de gente que ya no puede ni pararse, qué sé yo, estaríamos hablando de una presencia de 13 millones de habitantes más o menos. Si usted les compra un arma a cada persona, 13 millones multiplique por el costo de un arma y se va a dar cuenta de que esto no mueve pero ni la milésima parte de lo que mueve el narcotráfico. O sea, con ese cuento, o sea, yo los veo que están desquiciados definitivamente. Luego, dice en el considerando que el sistema interamericano de derechos humanos ha considerado que la amenaza delincuencial puede constituir una razón legítima para que un Estado despliegue sus fuerzas de seguridad en casos concretos. Esto es lo que dice el sistema interamericano. En casos concretos, no todos los días ni cuando le dé la gana a la policía. O sea, por eso el estado de excepción. Un momento de grave crisis interna, de calamidad pública, etc. Movilice a las Fuerzas Armadas. Luego viene la pregunta, que si estamos de acuerdo con que las Fuerzas Armadas den apoyo complementario a la Policía Nacional, reformando la Constitución conforme al anexo 1. ¿Y qué dice el anexo? El anexo 1, la reforma al 158 de la Constitución solamente se encuentra en el tercer inciso, porque dice, previa solicitud motivada de la Policía Nacional, la o el presidente de la República del Ecuador podrá disponer el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. Este apoyo complementario se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada. Entonces, eso es todo lo que contiene el famoso decreto, que no es otra cosa más que la copia fotostática de lo que pretendieron hacer con la enmienda constitucional. Entonces viene la pregunta, ¿qué va a pensar sobre esto la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional? ¿Cuál va a ser su criterio? Que con el mismo tema, solo que lo meten en otro envoltorio, o sea, es el mismo contenido, pero con otro continente. Está en otra caja, una caja era de un color, esta caja es de otro color, pero si se abre la caja es lo mismo, igualito, que lo que se iba a hacer con la enmienda constitucional. Entonces, ¿qué va a decir la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional? Que ahora vía reforma sí se puede alterar el sistema de pesos y contrapesos. Se debe crear un sistema presidencialista totalmente desproporcionado y nos obligan a una medida de carácter temporal y material, a tenerla de manera permanente. Pero además hay un tema que es importante razonarlo. Cuando se dice que en el Ecuador existe semejante cantidad de droga incautada, que nos convierte en uno de los 3 países con más droga incautada en el mundo. Pero eso no quiere decir que toda la droga incautada es toda la droga que pasa por el Ecuador. Primera cuestión que tiene que tener en cuenta la gente. Porque no toda la droga es incautada. Pero, ¿qué nos hace ver eso? Porque el Ecuador no es un país productor de cocaína. Es un país de tráfico de cocaína y de comercialización de cocaína. ¿Qué nos hace ver? Que la droga, la cocaína, pasa por las fronteras. Fronteras que tienen que estar cuidadas ¿por quién? Por los militares. Ellos tienen a su cargo la integridad territorial. Entonces, la policía, seguridad interna. Las Fuerzas Armadas, seguridad externa. ¿Por qué tenemos droga en los puertos del Ecuador listo para ser embarcada? Porque se pasa por la porosidad que existe en la frontera. Entonces, ¿qué es lo que se va a provocar con esto? Que tengamos unas Fuerzas Armadas que hoy no cumplen su rol fundamental. Porque con solamente que el gobierno dijera que las Fuerzas Armadas cumplan la tarea para la cual están llamadas, ya no tendría por qué entrar 1 kilo de cocaína al Ecuador. Pero ¿qué es lo que se va a pasar? Que las Fuerzas Armadas van a tener que venir a las ciudades a controlar el supuesto crimen organizado, la delincuencia, las cárceles, lo que sea. Y las fronteras que están de suyo ya abandonadas, van a estar mucho más abandonadas. Entonces hasta nos da de qué pensar. ¿Por qué es que quieren que las Fuerzas Armadas abandonen las fronteras? Y se dedican a cuidar
ayudarles a los policías a estar al lado de ellos para dar bala al que se cruce. Entonces viene el tema, o sea, es un absurdo, pero además es un remoquete que se lo encontraron en el camino. Porque esta es la razón de la existencia y de la supervivencia en el poder de este gobierno. O sea, hablarle de la inseguridad y la inseguridad, y esto y lo de aquí, lo de más allá. Pero claro, es que este es el tema de todos los días. Pero en estos días declaró, ya ni me acuerdo cuál fue el nombre de la campaña que aquí en Sangolquí, acá en la provincia de Pichincha, lo lanzaron, que para erradicar el trabajo infantil en las calles. O sea, campaña contra la desnutrición infantil, campaña para erradicar el trabajo infantil en las calles, porque dice que la gente, los niños están pidiendo caridad. Esto lo viven pidiendo caridad desde hace años, porque el sistema económico ecuatoriano está desquiciado, y obviamente el sistema social, que es el que recibe el impacto, está absolutamente descuartizado. Entonces, dejen de ser mentirosos. O sea, quieren solucionar los problemas, hay que solucionarlos en la parte estructural, no en los efectos. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Cuál será el plan de esto? Y crean más burocracia y más instituciones. La Secretaría de la Mujer la convirtieron en Ministerio de la Mujer, y lo de aquí, lo demás acá. O sea, bombas de humo para que la gente consuma eso y diga, ¿qué gobierno tenemos? Pero si los papitos no tienen trabajo y cada día los echan más a la calle, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Confundiendo a la gente que para resolver la miseria en los niños y todo el impacto que tienen en la niñez y adolescencia, todos estos temas, es nada más lanzar una campaña. Con que los papás tengan trabajo, estamos al otro lado. Pero ¿cómo vamos a tener un trabajo en un régimen neoliberal, donde se protege el capital y no los derechos humanos? No se protege el empleo, no se generan iniciativas. Nuestra empresa privada es famélica y solamente estamos esperando que el gobierno, no me refiero al gobierno de Lazo, sino que el Estado cumpla con el papel de empleador, porque no hay más fuentes de trabajo. Entonces, cuando uno ve esto, dice, o sea, ya no pueden meterle más ruedas de molino a la gente para que ingiera. O sea, yo no entiendo, cuando uno ve lo que pasa en otros países, cuando han pasado las crisis políticas que han pasado, crisis realmente serias. Uno dice, en el Ecuador como que nos hemos acostumbrado a que nos vean la cara de pendejos. Y la gente está ahí tranquila, o sea, no pasa nada. Y no aprenden a razonar lo obvio. Esto es parte de un remoquete, parte de una campaña. Y de una vez lo anticipo. Como esto se demorará, porque esto tiene que ir al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, que le cambiaron de nombre por las Santas Albergas. A la Asamblea Nacional tendrá que haber todo un trámite, primero, segundo debate, tiempos que tienen que establecerse entre el primer y segundo debate, no pueden tratarlo inmediatamente. Y luego tendrá que ir a un referéndum. Y cuando tengamos ese referéndum, que le cuesta más o menos $60 millones al Ecuador, organizar un evento de estos, entonces el gobierno se acordará allá por el mes de junio, más o menos del próximo año, o mayo, por ahí, cuando tengan esto, y dirán, aprovechemos que va a haber un referéndum sobre la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas se pongan al servicio de la policía, y nos vendrán otras 10 preguntas. ¿Quieren ustedes que la salud llegue a todos los ecuatorianos? Toda la gente va a decir, claro, que nos den la salud. ¿Quieren tener una vivienda digna? Y comienza la palabrería barata, como cuando Lazo se paró en una tarima que lo recuerdo hasta ahora. Quiero ser el padre de las madres solteras y de las mujeres abandonadas por sus maridos. Carajo, y la gente le creyó semejante pavada. O sea, por eso Churchill decía, Winston Churchill, los pueblos se dan los gobiernos que se merecen, porque definitivamente la gente cree cosas que son realmente, o sea, son repudiables, porque es ofender la inteligencia de la gente. Y la gente cree, pues dice, de pronto mañana hace una lista de las mujeres solteras y nos da un sueldo adicional por el hecho de ser mujeres solteras, madres solteras. Entonces, eso es lo que pasa en el Ecuador. Esto del apoyo complementario que se brindará para combatir el crimen organizado de forma extraordinaria y regulada, esto vendría agregado al artículo 158 de la Constitución. ¿Qué sucede con la protección interna y el mantenimiento del orden público, doctor? Eso sigue en manos de la policía. Continúa. Sigue en manos de la policía. Eso no se ha tocado de la Constitución. Solamente le añaden esto, de que solamente ante un pedido de la policía, que ¿a quién le van a hacer? Al jefe de la policía. ¿Quién es el jefe de la policía? El presidente de la República. Y él, con una sola orden, ya donde existe estado de excepción,
moviliza las Fuerzas Armadas en lo que le venga a la regalada gana, a pretexto de luchar contra el crimen organizado. Porque mañana el pueblo se levanta y dicen que es una conspiración internacional y que esto es, ahora que se ha puesto de moda, mañana si alguien sale a las calles, es la narcopolítica la que está moviendo esto, es el dinero del narcotráfico. Porque todo es eso. Pero viene la pregunta, ¿cómo es que hay tanto dinero del narcotráfico en el Ecuador para que se quejen tanto? Entonces sucede que la superintendencia de bancos no controla, ni el sistema financiero está debidamente filtrado. Porque es sencillo, pues si queremos tener un país donde esos dineros se detecten, pues nada más que cumple el Estado su rol y nada más. Pero no, es que tenemos que, para combatir esto, extraditar gente y mandar a Estados Unidos. O sea, se van por las ramas. O sea, es el Ecuador. Yo no quiero ser despectivo con mi país porque yo lo quiero mucho. Y lo mismo a los ecuatorianos, frente a la gente noble, sincera y leal. Pero realmente sí creo que debemos mejorar un poquito. O sea, nos damos con la misma piedra 100 veces y no pasa nada. Y claro, es un estado de postración donde la gente no sale de su estado, no digamos de confort, porque no hay confort, pero su estado de pasividad. Entonces la gente ha perdido ese espíritu de decir, no me tomen del pelo. No me tomen del pelo. Acá se dio el lujo Lenin Moreno de llegar con los votos de Alianza País a la presidencia y se divorció de Alianza País y se puso a cogobernar con la derecha ecuatoriana. Y no hubo nadie que diga, oye, ¿y qué es esto? O sea, en términos de que debería haber salido, a ver si esto puede pasar en cualquier país de América Latina, no hablemos de Europa. En Europa no puede pasar eso porque es otra cultura. Es una cultura política diferente. ¿Por qué es diferente? Tampoco es porque son muy inteligentes, sino porque ellos ya han vivido horas de guerras internas, de sangre, de muertos. Entonces saben que ya no se puede jugar con la gente. Acá sí, pues. ¿Usted se imagina que en Estados Unidos llegue un presidente de la República Demócrata al gobierno y arme su gabinete con gente de los republicanos? ¿Usted se imagina que eso lo van a hacer en el Perú, lo mismo, en Colombia, lo mismo? Solo en el Ecuador. Solo en el Ecuador. Porque este país aguanta cualquier cosa. Este país, salvo excepciones contadas, es un país que prácticamente la gobernanza no está en función de los parámetros de gobernabilidad, porque le pueden meter el cuento al país en lo que les da la gana y se mantiene un adecuado nivel de gobernanza, que no quiere decir que esa gobernanza que mantiene el gobierno es una de las gobernanzas del servicio del pueblo ecuatoriano, sino que puede manejarlo a su antojo porque la gente está dispuesta a inclinar la cabeza. Más del 80% de la disfunción eréctil y falta de deseos sexuales provocado por trastornos de la salud. Pero esto no es un problema para Esencia Marina, agua de mar que contiene minerales y oligoelementos de origen marino. Descubre que con la enorme cantidad de nutrientes tu vida sexual cambia. Alcanza la felicidad con Esencia Marina.